Maynor? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfonso? Bienvenido. Miguel Ángel, bienvenido. Heidi, bienvenida. ¿Cómo está? Stewart, me da gusto saludarlo. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, Lisette? Muy buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Melanie? Bienvenida. Gusto de saludarla. Buenas noches, Lick. ¿Y qué tal, Regina? Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, María José. ¿Cómo está? Heidi, buenas noches. Bienvenida. ¿Qué tal, Evelyn? Gusto de saludarla. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal está, Pablo? Mucho gusto de saludarlo. ¿Qué tal, Leslie? Buenas noches. Buenas noches, Lick. Juan Pablo, bienvenido. Buenas noches, Lick. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo está? Bienvenido. Pamela, buenas noches. Bienvenida. Daniel, bienvenido. El gusto es mío, Daniel. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, Hermes? Bienvenido. Gusto de saludarlo. Igualmente, licenciado, muchas gracias. Marlen, bienvenida. Bien, les doy mi saludo de buena noche, un saludo afectuoso como de costumbre, y como lo hacemos recurrentemente, pues le formulamos un petitorio al Supremo Hacedor para que nos guarde de todos los males, ¿verdad? Que nos preserve, nos evite las siniestras consecuencias de la pandemia. Yo hoy estaba escuchando una terrible noticia también, que ya existen algunos casos de esta famosa viruela del mono aquí en nuestro país, que implicará también asumir actitudes de cuidado, ¿verdad? Así es que reiteramos nuestro pedido a Dios para que Él nos tutele y nos proteja.
y también nos conduzca por las vías que corresponden, particularmente a nuestra amada institución, la Universidad de San Carlos, que pronto se restablezca el orden, ¿verdad? Pues luego de saludarles, les traigo a cuenta lo que hablamos en oportunidad precedente. Hablamos del amparo y dijimos que el amparo es una garantía constitucional que preserva lógicamente los derechos fundamentales de los ciudadanos. Todos los espacios libertarios que están incluidos en la parte dogmática, ¿verdad? Las manifestaciones de libertad diversa que se consignan en ese contexto constitucional pueden ser defendidas a través de la promoción del amparo. Dijimos que el amparo tiene básicamente dos funciones, una previsora y una restauradora. La previsora opera, como su nombre lo indica, para prevenir una afectación. Si nosotros estamos amenazados de una conducta que puede lesionar un derecho fundamental, el amparo puede ser un remedio de tal situación, es un mecanismo previsor. Pero si ya afectaron nuestro derecho, dijimos, es también un mecanismo restaurador. Y empezamos a hablar de la historia del amparo. Yo les dije que siempre es muy importante conocer los detalles históricos, los detalles evolutivos de cualquier institución. Y les dije que algunos consideran que la historia es algo somnífero, poco trascendente e importante, y que es la actualidad lo que tiene mayor significación. Probablemente en alguna medida tengan razón, pero el pasado, sobre todo en el caso del derecho, sí es menester conocerlo. Y les traje a cuenta un aforismo que señala que las personas y las naciones que se olvidan de su pasado están llamados a cometer los mismos errores. Fíjense que esa es una manifestación de sabiduría en la que hago hincapié. Nosotros siempre debemos tener en cuenta como personas y como colectividad lo que ha ocurrido, ¿verdad? Para evitar incurrir en las mismas falencias y cometer los mismos errores. Y le señalé que la historia general del advenimiento del amparo nos presenta que el mismo fue inexistente en la región mesopotámica, y les hablé de los caldeos, les hablé de los babilonios, les hablé incluso de los persas. Allí el poder que se ejercía era tan omnímodo, tan amplio, tan ilimitado y consecuentemente tan arbitrario que no había forma alguna de limitarlo. Entonces ahí, aún buscando con detalle, no encontraremos ningún atisbo de la existencia del amparo. Pero les hablé de la cultura hebrea, en donde sí existían limitaciones al poder. Tal vez un antecedente claro, indiscutible del amparo, no, ¿verdad? Y les conté la historia de David y Betsabé, ¿verdad? Cómo fue que el profeta Natán acudió a reprender al monarca. Esto no se podía hacer en otras culturas. Por eso algunas opiniones de los doctrinarios, de los profesores, de los investigadores señalan que en efecto allí en ese texto bíblico encontramos ya instrumentos, manifestaciones, herramientas que posibilitaban, aunque fuese de manera tenue y pálida, la limitación al poder. Les hablé luego de Grecia, cómo Grecia estaba conformada por ciudades-estado, que eran independientes aun y cuando estaban vinculadas étnicamente y por razones religiosas, ¿verdad? Tenían las mismas convicciones religiosas. Pero había una cultura que era la espartana, en donde la estratificación social imposibilitaba la existencia de un reconocimiento de los derechos fundamentales. En Grecia existió la esclavitud y era reconocida, ¿verdad? Pero en donde se remarcaba, porque, como les repito, habían tres clases: los esclavos, los periecos y los nobles.
ahí era imposible que existieran mecanismos que propusieran o propendieran a la igualdad de las personas, ¿verdad? Y le señalé que en efecto sí habían algunos antecedentes, pero en Atenas, que era una cultura más sofisticada y más evolutiva, habían también manifestaciones muy tibias de control del poder, como los nomotetes o guardianes de la ley, como la iglesia o asamblea, que tenía funciones legislativas, pero también generaban mecanismos que en un momento dado tal vez no limitaban el poder, pero formulaban recomendaciones o admoniciones a los monarcas, que siempre eran muy poderosos y podían generar respuestas muy duras. Y el aerópago, que era un tribunal en el que se atendían y ventilaban cuestiones relativas a intereses interpartes, pero también se generaban mecanismos de control o sugestión en contra del poder cuando el mismo rebasaba ciertos cauces. Pero en términos de generalidad señalé que en Grecia no existía un mecanismo pleno que posibilitara la limitación del poder, ¿verdad? Porque hasta los más preclaros pensadores como Platón y Aristóteles consideraban que lo único que podía servir de freno o de límite al poder era la virtud o la reflexión, y como los monarcas eran nimbados de los dioses, ¿verdad? Eran elegidos de los dioses, se consideraba que esas facultades las poseían de una manera extrema y superlativa, ¿verdad? Pero hablamos, y ahí fue hasta el punto en donde llegamos, de que en Roma sí, yo creo que Roma ya no la asumimos. Creo que nos toca hablar de Roma el día de hoy. Les voy a presentar el temario a continuación. Yo recordaba que también habíamos hablado de Roma, pero no. Este es el temario para el día de hoy. Es la segunda parte del tema que habíamos abordado, mejor dicho, iniciado el pasado lunes. Ya tienen en la pantalla el temario. Sí, licenciado. Sí, Muy bien. licenciado. Muchas licenciado. gracias. Gracias. Bueno, entonces hemos hablado de las culturas mesopotámicas, hablamos seguidamente de la cultura hebrea y luego hablamos de la cultura griega y dijimos que apenas habían atisbos de limitaciones al poder en Grecia, ¿verdad? Con los nomotetes, la iglesia o asamblea y el aerópago. Ahora vamos a hablar de Roma. Aquí en el número 1 empezamos hablando de Roma. Ya les he dicho en diversas ocasiones, se los enfatizo de nueva cuenta hoy, que Roma es la cultura jurídica por excelencia. Estoy absolutamente seguro que su profesor de Derechos Civiles ha de hacer la misma reflexión. Fíjense que la mayor parte de instituciones que existen, jurídicas que existen en la cultura occidental, proceden del derecho romano, ¿verdad? Preferentemente las de derecho civil. Los romanos ya hablaban de derechos reales, hablaban de patrimonio, hablaban de patria potestad, hablaban de adopción, etcétera, ¿verdad? Y existían regulaciones en torno a ese punto. Pues fíjense que en Roma sí existieron mecanismos que limitaban al poder, también no con la plenitud que ocurrió en épocas ulteriores, pero aquí sí existían situaciones peculiares que nosotros vamos a citar. Entonces les acabo de decir que Roma es la cultura jurídica por excelencia. El legado de los romanos fue el derecho. Y aquí les cito yo dos de esas instituciones, probablemente hay más, pero estas fueron las más significadas. La llamada intercesio tribunicia, se llamaba intercesión trasladado al castellano, ¿verdad? Intercesión es una manifestación de un verbo que es interceder. Interceder es intervenir en favor del interés de otro, ¿verdad? El señor A intercedió por B, ¿verdad? Para que no lo despidieran del
del trabajo, ¿verdad? Porque había llegado tarde una semana. Entonces, interceder quiere decir propiciar una participación en defensa de una causa o de una persona. Entonces, fíjense que yo les he contado que Roma era una cultura militarista, les dije, consecuentemente era una cultura dominadora, una cultura excluyente, marginadora, racista, ¿verdad? Como todos los imperios creían que era la raza superior y los dominados eran la raza inferior. Y allí mismo en Roma, los nobles se consideraban superiores a los plebeyos. Los plebeyos era el sector popular, ¿verdad? Entonces, se atropellaba constantemente los intereses de los plebeyos, sobre todo en el Senado. Por eso fue que se emitió una legislación muy especial, que aquí se la cito, se llamaba las 12 tablas. Entonces, en las 12 tablas se asumió una actitud más consecuente hacia los plebeyos y se creó la figura del tribuno de la plebe. El tribuno de la plebe era un funcionario que defendía a los pobres, ¿verdad? Que defendía a los plebeyos. Entonces, fíjense que podían intervenir en el Senado. Pagaba, lo esclavizaban y lo sometían al poder del acreedor para que estuviese a su servicio durante cierto tiempo. El Judex intervenía y lo sancionaba, ¿verdad? No pagó, pues usted le tiene que servir a su acreedor durante 5 años. Pero en algunas oportunidades, el acreedor abusivamente rebasaba ese lapso. El deudor había sido condenado a servirle al acreedor durante 5 años, pero no lo liberaba el acreedor, ¿verdad? Lo mantenía ahí 6 o 7 años. Entonces ocurría que el deudor afectado, ¿verdad? Siendo que ya había cumplido con la sanción que le había sido impuesta, acudía al Judex haciendo notar esa situación y que se estaba extremando el cumplimiento de la sanción y lo liberaban. Entonces, como ustedes pueden ver, no son en efecto antecedentes propios, plenos y con extrema semejanza con el amparo de nuestros días, pero sí eran manifestaciones que evidenciaban una limitación al poder. La intercesio tribunicia
que conllevaba, como dije, el nombramiento de un funcionario que se llamaba tribuno de la plebe, que defendía en el Senado los intereses de los pobres, de los plebeyos, y podían oponerse a decisiones de los magistrados, de los senadores, de los cónsules, etc. Y el edicto del homine libero occidendo, que se proponía, se interponía cuando un deudor sancionado por impago era sometido a una condición servil, fijándose un lapso de servicio. Era una verdadera esclavitud, y a veces el acreedor, repito, mantenía por un tiempo excesivo. A él tal vez lo habían sancionado con 5 años de servicio y no lo liberaba el acreedor, pero entonces era menester acreditar esa circunstancia nociva ante el Judex para que éste interviniese y lo liberara. Eso fue la Edad Antigua, estamos hablando de Roma. En la Edad Media, ya dijimos que la Edad Antigua concluyó cuando el Imperio Romano se dividió en Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente. Esa división fue muy significativa porque en un momento dado el poder del Imperio Romano se fue reduciendo hasta que desapareció, ¿verdad? En la Edad Media apareció el feudalismo y con ellos una serie con los señores feudales, una serie de abusos y de extralimitaciones. Y no hubo un recurso jurídico inicialmente, sino solo un recurso teológico. Los escolásticos, que era una escuela de filósofos y de religiosos, en donde estaba Santo Tomás de Aquino, dijo que al ser humano había que respetarlo, porque había sido creado a imagen y semejanza de Dios, en observancia de lo que él llamaba una ley natural y que debía ser respetado con plenitud. Pero también hubo manifestaciones muy especiales en la Edad Media, como por ejemplo los llamados juicios forales de Aragón. Fíjense que en la Edad Media, como se los he dicho en oportunidades anteriores, se emitieron regulaciones a las que muchos consideran antecedentes de las constituciones actuales, que eran las cartas de franquicia y de libertades. Hubieron muchas en Inglaterra, como la Carta Magna, y en España un ejemplo de estas son los juicios forales que surgieron por una resolución del rey Pedro III en el siglo XIV. Entonces fíjense que mediante esa resolución de Pedro III se creó una autoridad muy especial que se llamaba el Justicia de Aragón. El Justicia de Aragón. Algunos consideran que esa figura del Justicia era un antecedente del Procurador de los Derechos Humanos, pero el Procurador de los Derechos Humanos en la actualidad solo puede hacer señalamientos morales y formular recomendaciones y hacer señalamientos en protección del pueblo, pero el pueblo en este caso era también los hombres libres, ¿verdad? Fíjense que era muy especial porque a veces a los moradores de los burgos se les sancionaba de una manera severísima con procesos que evidenciaban injusticia. Entonces intervenía el Justicia de Aragón defendiendo a estas personas, ¿verdad? Incluso había situaciones en las cuales había personas que eran condenadas a muerte y había duda acerca de la sentencia. Entonces el Justicia los trasladaba a una cárcel especial que él administraba, que se llamaba Cárcel de los Manifestados, y ahí los retenía, oponiéndose a una decisión ya pronunciada en un tribunal, a efecto de que se realizara una investigación con certidumbre, a efecto de determinar con exactitud si la persona que estaba sancionada era en efecto culpable o era inocente, y en muchos casos llegó a
devolverles la libertad. Entonces fíjense que se oponía a determinaciones de los jueces, pero también en algunas ocasiones a determinaciones de los propios monarcas. Entonces, en la Edad Media, estas son las dos manifestaciones que se reputan como antecedentes del amparo. Una era un proceso reflexivo inducido por la Iglesia Católica a través de los escolásticos, ¿verdad? Hay un claro ejemplo de ello con la intervención de Santo Tomás de Aquino, que emitió un pronunciamiento relativo a una ley que él denominó ley natural, en donde señalaba que el ser humano en términos de generalidad debía ser respetado porque había sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y luego tenemos los juicios forales de Aragón, que surgieron precisamente en Aragón, cuando el rey Pedro III emitió un dispositivo, ¿verdad?, que posibilitaba la tutela del pueblo, creando una figura que se llamaba el Justicia de Aragón, que intervenía prácticamente en revisión de las decisiones de los jueces y a veces de las decisiones del propio monarca, cuando se apreciaba que había una injusticia manifiesta. Entonces el Justicia llegó a intervenir incluso en casos en los cuales ya habían sanciones de muerte, pero había duda acerca de la sentencia proferida y se reexaminaba. En muchos casos los trasladaba a una cárcel especial que se llamaba cárcel de los manifestados, y en muchos casos se obtuvo la libertad. Otro antecedente del proceso de amparo se le atribuye al habeas corpus de 1679, ¿verdad? Pero todos sabemos que el habeas corpus es el antecedente de la exhibición personal de nuestros días, y claro, por supuesto que era una limitación del poder, pero a lo largo del proceso evolutivo de las instituciones jurídicas, el habeas corpus es el antecedente de la exhibición personal, no del amparo, pero sí es una manifestación de que en un momento dado había una limitación del poder. Fíjense que la exhibición personal, como lo vamos a estudiar posteriormente, se promueve o se plantea cuando una persona se supone que está presa injustamente. Por ejemplo, ahorita el señor Zamora Marroquín, que está sindicado de quién sabe qué delito, porque no lo conocemos todavía, ¿verdad? Porque no se ha hecho público el señalamiento. Se planteó por parte del Procurador de los Derechos Humanos una exhibición personal, porque él creía que estaba siendo sujeto de malos tratos. Entonces, el habeas corpus inglés de 1679 es una muestra, es una evidencia de que el proceso de oposición a las disposiciones de la autoridad se estaba consolidando y se hacía más pleno, pero en concreto es más un antecedente de la exhibición personal que de el amparo. Fíjense que prácticamente no existía una manifestación específica que posibilitara el surgimiento del amparo. Ya en una época relativamente reciente y próxima a nuestros días, 1789, ¿verdad? Pues más de 200 años, pero parificado a los análisis que hemos hecho desde la época antigua, pues esto es relativamente próximo. En 1789, los revolucionarios franceses emitieron la famosa Declaración de los Derechos del Hombre, que es muy ponderada, reconocida, significada, es uno de los grandes avances de la humanidad. Y los revolucionarios franceses creían que con solo proclamar las libertades y los valores de la democracia, la sociedad iba a cambiar, pero no cambió, porque no había ningún mecanismo de defensa de la Constitución.
Lo que ellos hicieron fue una proclama, pero no habían mecanismos adjetivos que propiciaran la defensa de los derechos de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, no se tiene tampoco por un antecedente. Pero aquí ya para ir concluyendo, les señalo que algún sector de la doctrina expone y manifiesta que el antecedente del amparo, o la primera manifestación del amparo, tuvo lugar con una institución que se llamaba el Senado Conservador, de la época napoleónica, en la Constitución del año 8. Fíjense que ya hemos hablado de Napoleón Bonaparte en ocasiones precedentes. Napoleón fue un personaje muy singular, ¿verdad? Ciertamente era un militar y él estaba influido casi patológicamente del ánimo de expander su poder, casi que lo consiguió por toda Europa, porque recuérdense que hasta fue coronado emperador, ¿verdad? Por el mismo Papa. Pero luego fue depuesto, ¿verdad? Y murió en la isla de Santa Elena porque lo derrocaron, pues. Pero Napoleón trastrocó muchos aspectos de la historia. Por ejemplo, había cambiado la cronología, ¿verdad? El calendario que nosotros utilizamos fue desplazado por Napoleón y él creó su propio calendario. Entonces emitió una constitución que era la del año 8, era como de 1800, ¿verdad? Entonces, allí, dentro de esa constitución, creó lo que se llamaba un Senado conservador, que era un colegio de funcionarios. Dentro de dicho colegio funcionaban dos comisiones, la Comisión de la Libertad Personal y la Comisión de la Libertad de Imprenta. Por ejemplo, si una persona era agraviada, ¿verdad? Lo capturaban sin razón ni fundamento y no lo presentaban ante las autoridades, ¿verdad? O lo despojaban de sus bienes sin que hubiera un pronunciamiento judicial que amparara dicha medida, entonces podía acudir a la Comisión de la Libertad Personal, ¿verdad? Y la comisión examinaba la situación y si había fundamento, resolvía en favor de quien había interpuesto esa acción. Entonces, precisamente por esa circunstancia, un buen sector de la doctrina considera que concretamente el amparo se inició con esta famosa Comisión de la Libertad Personal que formaba parte del Senado conservador creado por Napoleón. Y ahí también había otra comisión, la Comisión de la Libertad de Imprenta. Si, por ejemplo, se agraviaba la libertad de emisión del pensamiento, impidiendo que una publicación viera la luz y se difundiera, así lo mismo que está ocurriendo ahorita, los señalamientos que algún sector le hace al gobierno porque dicen que se cerró el periódico que se llama El Periódico y que eso es una afectación a un derecho constitucional que es la libre emisión del pensamiento. Entonces, en aquella época se acudía, no dije se acudía, sino se acudía a la Comisión de la Libertad de Imprenta para que resolviera esto. Entonces, repito, algunos ya no consideran el Senado conservador de la época napoleónica como un antecedente del amparo, sino como la institución que generó el amparo y se ubicaba en la Comisión de la Libertad Personal. Pero fíjense que lo cierto del caso es que el amparo surgió aquí, en la vecindad de nosotros, ¿verdad? Surgió en México, en 1840. Hubo un abogado muy ilustre, que era don Manuel Crescencio Rejón, que hizo un proyecto de constitución para ese estado, para el estado de Yucatán, y en él se incluyó como correspondía a un catálogo de los derechos fundamentales, pero lo más importante es que ahí se incluyó un mecanismo para defenderlo. Entonces, en el artículo 53 de ese proyecto, ahí tuvo su origen el amparo, como lo conocemos hoy día, ¿verdad?
Entonces, fíjense lo que decía el artículo 53, que la Corte de Justicia del Estado de Yucatán podía amparar en el goce de sus derechos a los que le pidan su protección contra las leyes y decretos de la legislatura que sean contrarios a la Constitución o contra las providencias del gobernador o del Ejecutivo reunido cuando en ella se hubiera infringido el Código Fundamental de las leyes. Entonces, se tiene como el punto de origen concreto del amparo el proyecto de Constitución del Estado de Yucatán en 1840 y como el generador del amparo a don Manuel Crescencio Rejón, que era un abogado yucateco, ¿verdad? Un abogado mexicano y tal vez no por unanimidad, ¿verdad? Pero sí por mayoría se considera que ese es el origen del amparo. Bueno, pues con eso terminamos la historia universal del amparo y vamos a proseguir la semana entrante hablando del origen del amparo en nuestro país, en Guatemala, que nos interesa mucho, por supuesto. Entonces, vamos a hacer unas preguntas. Por favor, les ruego que intervengan. A ver, le pregunto a Benjamín Carrillo. Sí, licenciado. ¿Qué tal, Benjamín? Me da mucho gusto saludarlo y le agradezco que responda a mi solicitud. Benjamín, en Roma hubo concretamente dos antecedentes de la limitación al poder público. Están en el 1.1 y en el 1.2. Solo menciónenmelos. Ajá, sí, con gusto. Sería la intercesión tribunicia. Sí, la intercesión tribunicia. Y la otra. Sería el edicto del Homine Libero Exhibendo. Homine, libero occidente. Está en latín, ¿verdad? Sí. Esas son las dos figuras. Está muy bien, Benjamín, muchas gracias. Es la A usted, licenciado. intercesio tribunicia y el edicto del Homine Libero Exhibendo. A ver, le pregunto a Ángela Yamilet González. Pues sí está, me parece que está presente, ¿verdad? Es que vengo manejando. Sí, sí. No sé si me logra escuchar. Sí, ahorita ya la escuché mejor. Sí, y usted me está oyendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por favor, ¿en qué consistía el edicto del Homine Libero Exhibendo? Está en el 1.2. Consistía, bueno, tutelaba la libertad de un ciudadano. Sí. Cuando se veía afectada de alguna manera, licenciado. Sí, 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 en términos generales está muy bien. Yamilet, mire, su nombre y no es con Y, sino es con J, ¿eh? Yamilet. Ajá, es Ángela Yamilet. ¿Cómo se pronuncia? Yamilet. Bueno, muchas gracias. Gracias. Yamilet se pronuncia. Así es, licenciado. Vale, muchas gracias. Soy muy fina. A usted. Le pregunto a Ari Valdés. ¿Qué manda, licenciado? En la Edad Media surgió una figura muy especial que era el Justicia de Aragón. ¿Qué funciones asumió el Justicia de Aragón? Está en el 2.2. Asumió funciones arbitradores en los conflictos surgidos entre el pueblo y el monarca, cuando se atribuían injusticias a este último. Muy bien. Está muy bien, Ari, le agradezco mucho. Gracias a usted. Tu respuesta es correcta. A ver, le pregunto a Cristian Alejandro Chanax. Bueno, muchas gracias. Le pregunto a Daniel Alfredo García Díaz. Bueno.
a Daniel Eduardo Ruiz Santos. Bueno, ¿quién quiere contestar entonces, por favor? Presente, licenciado, ¿qué manda? Licenciado, ¿le respondo yo? Muchas gracias. Le vamos a dar primero intervención al caballero que intervino, que se llama... ¿Cómo se llama el caballero que intervino? Elmer García, licenciado. Herbert. Elmer García. Elmer. Por Dios santo. Elmer, sí. Ya. ¿Y la dama que intervino? Andrea Citalán, licenciado, mucho gusto. Bueno, Andrea, con las excusas de rigor, porque las damas son primeros, pero Elmer, le vamos a hacer una pregunta. Elmer, ¿qué fue el Senado conservador de la época napoleónica? O mejor dicho, dígame usted cuáles eran las dos comisiones que funcionaban dentro del Senado conservador de la época napoleónica. Es el número 5. Sí, licenciado, no sé Sí, si me escucho escucha. perfectamente. Muy bien, licenciado. Según recuerdo, lo voy a apuntar, las dos comisiones eran de tema de imprenta y el de libertad personal. Y de la libertad personal, exactamente. Y a Muy esa bien. se le atribuye el origen del amparo. Está muy bien. Usted toma notas también, Elmer. Sí, licenciado, se me hace más fácil porque Sí. las diapositivas, verlas en el teléfono me cuesta un montón, mejor Por apunto. Dios. Mire, lo felicito porque ese tipo de actitudes impresionan, ¿verdad? Y evidencian dedicación. Muchas gracias por su dedicación y por su empeño, ¿verdad? Le estoy muy agradecido. Elmer, pero esto en el texto que les emitimos aparece también, ¿verdad? Les emitimos el libro que se llama Constitución y Justicia Constitucional. No recuerdo en qué folio está, pero está después de la mitad cuando hablamos de la justicia constitucional. Muchas gracias, Elmer, por su intervención y por su atención hoy. Ahora le pregunto a Andrea. La orden, licenciado. Muchas gracias. Andrea. Sí, licenciado. Gracias, Andrea. Pero realmente la mayor parte de los autores y de los profesores admiten que el amparo fue creado en dónde, es el número 6. Aquí dice que fue citado en México hacia 1840 cuando Manuel Carcenio Rejón formuló un proyecto de constitución para el estado de Yucatán en el que incluyó Sí, exactamente. Crescencio, sí, que no, ya no miro bien las hojitas, no tengo mis lentes. Ya no tiene sus lentes, pero sí, usted está ante la Sí, computadora. serían el mecanismo para defenderlos. Sí, vaya. Muy bien. No, tengo mis hojitas y todo y mis apuntes. Es lo que voy resaltando. Usted también apunta. Bueno, también la felicito. Yo creo que es una buena práctica, ¿verdad? Y denuncia o evidencia que alguien está poniendo atención. Miren, muchas gracias. Yo les agradezco mucho su intervención. Nos quedamos allí ahora y... Gracias, licenciado. Feliz noche. Ustedes también la tengan. Descansen. Se les envió ya el enlace para la conferencia del sábado, ¿verdad? Se les envió por la vía del WhatsApp. Entonces, sí, Lick, gracias. Sí, Lick, gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, que descansen. Y proseguimos con este tema el día lunes venidero. Bendiciones, entonces. Muchas gracias. Gracias, Igualmente, licenciado, feliz noche. Chao, feliz noche.